El asesino del juego de las citas. Quédate porque te contaré su historia. Aunque la mayoría de los criminales prefiere mantenerse alejados del ojo público, la verdadera historia del asesino del juego de las citas, Rodney Alcala, involucra una aparición en televisión nacional en medio de una ola de asesinatos. Rodney luego demostraría ser uno de los asesinos en serie más notorios de la década de los 70, siendo el principal sospechoso de más de 100 asesinatos. Rodney Alcala nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Sus padres eran Raúl Alcala y Ana María Gutiérrez. Raúl trasladó a la familia México y los abandonó 3 años después. Su madre y sus 2 hermanas se mudaron a un suburbio en Los Ángeles, California. Rodney se unió al ejército de Estados Unidos en 1961 a la edad de 17 años y luego de servir durante 3 años se ausentó sin permiso en lo que se determinó que había sido una crisis nerviosa. Durante ese tiempo hizo autostop desde Fort Bragg hasta la casa donde vivía su madre. Poco después de ese incidente, un psiquiatra militar lo diagnosticó con trastorno de la personalidad y le dio de baja por motivos médicos. Durante sus primeros juicios, Rodney también fue diagnosticado con otros problemas de salud mental. Estos eran trastorno del límite de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad y por último narcisismo maligno con psicopatía y sadismo sexual. El primer delito conocido de Rodney se cometió el 25 de septiembre de 1969. Un testigo presentó una denuncia ante la policía luego de haber visto a Rodney atraer a una niña a su apartamento en Hollywood. Según los registros policiales, cuando llegaron al apartamento de Rodney, este no estaba. Afortunadamente, la niña de 8 años, Tali Shapiro, estaba viva. Rodney había abusado de ella y luego la había golpeado con una barra de acero. Para evitar la orden de arresto, Rodney asistió a la escuela de cine en Nueva York bajo el nombre de John Berger. En junio de 1971, Rodney, mientras estaba en Nueva York, cometió su primer asesinato. Ese caso estuvo sin resolver por 40 años. El cuerpo de Cornelia Greeley, de 23 años, fue encontrado en su apartamento en Manhattan. Se presume que Rodney abusó de ella y luego la estranguló. Poco después, Rodney fue añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. En ese momento, él trabajaba como consejero en un campamento de artes para niños. 2 de los niños del campamento vieron la foto de Rodney en un cartel del FBI e inmediatamente le informaron sobre su paradero. Luego de que los niños informaran sobre el paradero de Rodney, este fue arrestado y extraditado a California. Por otra parte, los padres de Tali Shapiro se negaron a dejarla testificar y el tribunal no estaba dispuesto a acusar a Rodney sin tener a su víctima. Después de tanta controversia, fue acusado por abuso de menores y a pasar 3 años tras las rejas. Después de pasar 17 meses en prisión, obtuvo la libertad condicional. Después de 2 breves meses, fue arrestado nuevamente por agredir a una niña de 13 años que había aceptado lo que ella pensaba que era un aventón a la escuela. Por esa situación, solo cumplió 2 años en prisión y fue puesto en libertad nuevamente en 1977. Después de que Rodney fuera liberado, su oficial de libertad condicional de Los Ángeles le permitió viajar a Nueva York. Normalmente, estos viajes no están permitidos y Rodney estaba en la lista negra. Los investigadores de casos sin resolver de Nueva York tenían pruebas que demostraban que justo después de que Rodney había llegado a Manhattan, él había asesinado a Ellen Jane Hoover, la heredera de los Ciro, y a Cornelia, una azafata. El cadáver de Ellen fue encontrado enterrado en el Rockefeller. Rodney también demostró ser un maestro del disfraz y trabajó como tipógrafo en una revista de Los Ángeles en 1978. Tras haber logrado pasar desapercibido, a pesar de sus antecedentes como delincuente sexual registrado, Hillside decidió entrevistarlo como parte de su investigación de delincuentes sexuales conocidos. Los investigadores descartaron a Rodney como sospechoso, pero lo arrestaron por posesión de sustancias. En 1978, el asesino en serie Rodney hizo una aparición en el programa El Juego de las Citas. Cuando se emitió el episodio, Rodney estaba en el medio de una ola de asesinatos. En ese momento, nadie sabía que su compañero de concurso era un sociópata violento. El presentador del programa, Jim, presentó a Rodney como un fotógrafo exitoso, al que su padre lo había encontrado a la edad de 13 años haciendo tomas y que podían encontrarlo haciendo paracaidismo y andando en motocicleta. Bastante impresionante. Después de que anunciaran a los 3 solteros, la soltera Cheryl comenzó a hacer preguntas y estas estaban dirigidas al soltero número 1, Rodney. La pregunta fue: ¿cuál es tu mejor momento? El mejor momento es por la noche, responde Rodney. Uno de los concursantes, Jet Mills, que era el soltero número 2, dijo que Rodney era muy espeluznante, definitivamente espeluznante.
confesó que sentía una aversión inmediata por Rodney. Había algo en él que no le permitía acercarse. Por extraño que parezca, Rodney ganó el juego de las citas. La soltera Cheryl lo había elegido entre los 3 concursantes. Sin embargo, cuando finalmente conoce al ganador, su entusiasmo se desvaneció y estaba totalmente arrepentida de haber elegido a Rodney. Al día siguiente, Cheryl llamó al programa para decirle a la coordinadora del concurso, Ellen, que ella no se sentía segura saliendo con Rodney. Ellen recuerda lo que le dijo Cheryl de forma frenética. Ellen, no puedo salir con este tipo. Tiene una vibra muy extraña. Simplemente no me siento cómoda con él. Gracias a los instintos de Cheryl, ella evitó ser una más de las víctimas de Rodney. Después de la aparición de Rodney en el juego de las citas, mató a 3 mujeres. El perfilador criminal Pat Brown dijo que el rechazo de Cheryl hacia Rodney hizo que desencadenara una ola de asesinatos. Al hablar sobre el rechazo de Rodney, Brown dijo que eso era algo que no se lo iba a tomar muy bien. Los asesinos en serie no entienden el rechazo y ellos creen que hay algo mal con esa chica. En palabras de Rodney, ella me la jugó o se está haciendo la difícil. La aparición que tuvo Rodney en el juego de las citas le dio el título que lleva hoy en día. El 20 de junio de 1979, Rodney secuestró a Robin Sanso, una joven de 12 años de Huntington Beach. Rodney la agarró cuando ella estaba en bicicleta camino a su clase de ballet. 12 días después del secuestro, el cadáver en descomposición de Robin fue encontrado en las colinas de Los Ángeles. Durante toda la investigación, una de las amigas de Robin le dijo a la policía que ellas se encontraban en la playa y un hombre extraño se les acercó para preguntarles si les podía tomar algunas fotografías. La joven dio la descripción de ese hombre y el oficial de libertad condicional de Rodney confirmó que era él. En julio de 1979, el asesino del juego de las citas fue arrestado por el asesinato de Robin y retenido sin fianza. En 1980, Rodney fue sentenciado a muerte por el crimen de la joven. Sin embargo, la Corte Suprema de California revocó ese veredicto. Resulta que los jurados no fueron informados correctamente sobre los delitos sexuales de Rodney. 6 años después se emitió un juicio casi idéntico en el que se habló de su historial anterior. Rodney fue condenado a muerte una vez más. En 2001, Rodney presentó una apelación y se le concedió un tercer juicio. Durante un nuevo juicio se le revocó la pena de muerte. Durante este proceso sucedieron cosas bastante extrañas. Se habla que los investigadores de la policía hipnotizaron al guardabosques que encontró el cuerpo de Robin. Durante uno de los juicios por el asesinato de Robin se decidió analizar el ADN de Rodney a pesar de que éste no quería. Este componente crucial lo señaló como culpable de otros 4 asesinatos. Sus víctimas fueron Jill Barcombe y Georgia Whitsted en 1977, Charlotte Lamb en 1978. Y por último, Jim Parenteau en 1979. Más tarde, durante la investigación, la policía encontró un recibo en el estado de Washington en la casa de la madre de Rodney. Para sorpresa de muchos, dentro del recibo estaban los aretes de Robin. Esta pieza fue crucial para sellar el trato con Robin y además lo vinculó con otros 5 asesinatos. En 2006, la Corte Suprema de California aceptó otro juicio, pero este no comenzó sino hasta febrero del 2010. Rodney se presentó a sí mismo y su juicio fue un total espectáculo. En un momento dado, el asesino del juego de las citas tuvo que subir al estrado para una sesión de preguntas y respuestas que duró alrededor de 5 horas. El asesino también afirmó que los aretes que habían encontrado no eran de Robin, sino que eran suyos. Rodney luchó con uñas y dientes contra los cargos que tenía por el asesinato de la joven, pero no tuvo la misma determinación contra los otros 4 cargos. Rodney afirmó que no recordaba nada de lo que había sucedido con esas 4 mujeres. Una de las tantas cosas que también comentó Rodney fue sobre la canción Alice Restaurant. Esta habla sobre un protagonista que expresa su deseo de querer matar a un psiquiatra. El jurado declaró a Rodney culpable después de 2 días de deliberación. Lo acusaron por 5 cargos de asesinato y esta era la tercera vez que había sido sentenciado a la pena de muerte. El caso de Rodney se complica aún más. A lo largo de los años, el hombre había recopilado alrededor de 1000 fotografías de mujeres, adolescentes y niños. Muchas de estas inquietantes fotografías de sus modelos estaban en posiciones explícitas y sin ropa. A pesar de haber sido condenado por el asesinato de 7 mujeres, se estima que Rodney mató alrededor de 130 mujeres en varios países. También se pudieron confirmar algunos casos sin resolver de los cuales Rodney formaba parte. El 24 de julio del 2021, Rodney muere por causas naturales. El hombre tenía 77 años y todavía seguía a la espera de su ejecución. El exfiscal del condado de Orange, Matt Murphy, que también estuvo a cargo del caso de Robin, dijo que la muerte de Rodney se había retrasado demasiado. Murphy afirmó que él había sido el asesino más cruel y sádico que él había procesado. Rodney disfrutaba estrangulando a sus víctimas hasta que éstas quedaran inconscientes
inconscientes. Luego de eso les permitía volver en sí para seguir con el mismo juego una y otra vez. Murphy dijo que las torturas solían durar horas. El fallecimiento de Rodney trajo alivio a todas esas personas que habían sido afectadas por el depredador. Muchas otras mujeres se sentían ya seguras de que no tenían que preocuparse porque el asesino del juego de las citas estaba suelto. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?